La propia cúpula de Hidroituango ordenó hace 15 meses que se salvaguardara la información porque de lo contrario había una situación catastrófica para el proyecto. Sin embargo, tal como lo revelamos la semana pasada, ninguna de las instancias encargadas, incluida la propia directiva, cumplió con el compromiso. Exclusivo, Red Más Noticias. Este es el Plan de Gestión de Riesgo de Hidroituango para 2017, un documento corporativo que la compañía socializó a todo su equipo de trabajo a principio de año y en el que se dejan claras las reglas de juego para que eventuales problemas tuvieran una hoja de ruta que los redujera a cero. El documento, tal como se aprecia en esta imagen, está firmado por toda la cúpula de Hidroituango, incluido su gerente, José Gustavo Jiménez, los directores técnico y administrativo, el secretario general y el jefe de control interno, Andrés Botero, quien luego pondría el dedo en la llaga sobre los graves incumplimientos en temas clave. Uno de esos temas clave es la gestión documental y deja claro el efecto que tendría la pérdida de documentos en caso de una catástrofe natural o provocada, es decir, un escenario real como el que se vive hoy. El documento califica contundentemente, como se aprecia en esta imagen, que el impacto sería catastrófico y la magnitud del riesgo extremo. De hecho, el documento señala quiénes son los responsables de darle trámite: la Secretaría General y la Dirección Administrativa y Financiera, es decir, dos de las instancias que firmaron el documento de gestión de riesgo, calificándolo como extremo y catastrófico en enero. En su informe de noviembre, el jefe de control interno les vuelve a recordar a los mismos responsables que no han hecho la tarea de reducir a cero el riesgo de perder la información en caso de una catástrofe natural o provocada. Como lo reveló Red Más Noticias la semana pasada, luego del segundo llamado al orden del jefe de control interno, nadie hizo caso, tal como lo evidencia esta imagen, donde el funcionario dice que no hay copias de seguridad y que por lo tanto ese riesgo catastrófico y extremo sigue latente 11 meses después de la firma del documento inicial. De hecho, uno de los ruegos que hace nuevamente por escrito es definir el manual de riesgos para pérdida de información en soportes físicos. Pero lo que es todavía peor, en marzo de este año, es decir, 15 meses después de que la cúpula de Hidroituango se comprometiera a hacer copias de seguridad de la información para no tener un escenario catastrófico y de riesgo extremo como el de hoy, nadie cumplió. De hecho, el jefe de control interno reporta que ni siquiera se produjo una sola reunión del Comité de Gestión Documental. A la fecha no se cuenta con backup externo, a pesar de las observaciones que ha hecho la Dirección de Control Interno sobre la seguridad, custodia y respaldo de la información. En la práctica eso quiere decir que nadie hizo absolutamente nada para corregir una situación que la propia cúpula de Hidroituango había advertido hace 15 meses atrás. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Ay, Mauricio, mire usted, buenas noches. Nos fuimos de fin de semana largo y mientras tanto la situación de Hidroituango, lejos de mejorar, parecería estar causando más zozobra a medida que avanzan los días. Así que hoy nuevamente tenemos que empezar hablando de lo que está sucediendo en esta zona y pues analizando también lo que se va conociendo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, Paula, ¿qué tal? Pues preocupada, le digo yo siempre cada que empezamos con esto y usted me dice qué tal, le digo muy preocupada porque uno lee el informe de la ONU, acto seguido lee esta carta que le envía el gobernador Luis Pérez a EPM y no le queda de otra que preocuparse, pero sobre todo preguntarse, Mauricio, ¿qué va a pasar realmente con las personas evacuadas de esas comunidades cercanas? Porque todo parecería indicar que no van a poder regresar, no se sabe si en el mediano plazo, nuevamente a sus hogares que están en los albergues y para dónde van a coger, porque lo que hay allí, lo que parece indicar lo que se va conociendo es una bomba de tiempo que nadie puede garantizar que no va a estallar. Paula, yo creo que conviene separar dos temas. Uno, la pelea que hay entre funcionarios acerca de la calidad de la información. ¿Qué tanto ayuda también, dígame usted, no? Pues por lo menos sabe para qué sirve. Para poner de presentes las cosas que aparentemente no han sido comunicadas con claridad. Es decir, a mí no me importa si el alcalde le dice al gobernador que lo que está haciendo es lavándose las manos y saltando del barco. No me importa si el gobernador le dice al alcalde que si es que él solo es el que va a resolver la situación de la hidroeléctrica. Esa pelea es una pelea individual o política, pongan ustedes el rótulo que quieran. Pero decíamos en este noticiero, finalizando la semana pasada, que detrás de las denuncias del gobernador están unos puntos que vale la pena destacar. Él dice esencialmente la comunicación no ha sido clara, ha sido una melcocha, cada cual dice lo que quiere, pónganle ustedes los términos que quieran del entrecomillado del gobernador. A mí lo que me interesa destacar es que decíamos la semana pasada que hay por lo menos dos cosas que no han sido claras. Inicialmente habían dicho que iban a llegar a la cota 410 y ahí se resolvía todo, y cuando llegaron a la cota 410 subiendo las paredes de la presa, dijeron no, un momentico que todavía no está resuelto todo, vamos a ir más allá porque el riesgo todavía permanece latente.
Decíamos en ese momento, en comunicaciones de crisis, porque la comunicación es una cosa fundamental para que la gente sepa cuándo se resuelve o no una crisis, es esencial definir cuáles son los hitos con los cuales se conjura una crisis, para que la gente diga, estoy en riesgo o no estoy en riesgo. Pero si cada vez que yo pateo el balón para adelante, vuelvo y llego y lo pateo para adelante y me faltan otros metros y todavía no se sabe, eso se termina convirtiendo en que nadie sabe exactamente dónde está parado. Los expertos que en las últimas 72 horas prácticamente han estado manifestando su informe sobre lo que encontraron, han dicho un par de cosas que son preocupantes. La primera de ellas, que EPM no ha transmitido adecuadamente en la comunicación, no ha dimensionado adecuadamente los riesgos que hay para la población, pero señala las dos cosas que veíamos en la nota que yo quiero destacar, porque en medio de tanta información vale la pena destacar lo que es central. Número uno, que el relleno prioritario, ¿qué es eso? La parte que sustenta el tramo final de la obra para ir subiendo las paredes de la presa para llegar rápidamente a la cota 410, no es un relleno que cumpla con estándares técnicos internacionales. Y que ese relleno, por no estar constituido no haber sido construido de manera adecuada, constituye el talón de Aquiles de la presa, porque si llega a fallar, termina rompiendo la presa y la ruptura de la presa es totalmente fatal. La segunda cosa que destaca el informe desde el punto de vista técnico es que la montaña que está arriba de ese relleno, es decir, cuando ya termina la presa y arranca la montaña, no tiene una cobertura adecuada, que debía ser rocas, debería ser lo que ellos llaman enrocado, para evitar que haya erosión y que eso vaya fluyendo hacia abajo. Plantean 3 escenarios, y no es que yo me vaya a ir con ninguno de los escenarios, pero conviene que todos tengamos en mente lo que puede suceder. Uno relacionado con la casa de máquinas, y es que si se tapa la casa de máquinas, el lugar por el que ha estado fluyendo el agua pues terminaría bloqueándose y eso sería un aspecto delicado. Pero los otros 2 escenarios, que haya un derrumbe en la montaña y eso termine afectando el vertedero, eso podría terminar, ellos dicen, o sencillamente tapando el vertedero o generando una gran avalancha de 40 millones de metros cúbicos de tierra, que eso es absolutamente monumental. Como ustedes verán, el rango de opciones es súper amplio y en ese rango de opciones lo más conveniente es que la comunicación sea lo más clara posible. Como decía Paula, el informe lo deja a uno preocupado y no es por decir frases tontas ni hacer chistes malos, lo deja a uno preocupado y creo que la preocupación es el nombre del juego en este momento.